Todo comenzó cuando mamá murió hace 6 meses. Patricia, mi hermana mayor, inmediatamente se proclamó heredera principal de la propiedad familiar. Siempre había sido así, la exitosa, la responsable, la que merecía todo según su propia narrativa. Como soy la mayor y la que cuidó a mamá hasta el final, es lógico que yo me encargue de todo, declaró en el funeral, sin siquiera preguntarme mi opinión. Patricia trabajaba como ejecutiva de ventas en una empresa inmobiliaria y ganaba buen dinero, pero nunca era suficiente para su estilo de vida ambicioso. Siempre necesitaba más, un auto mejor, ropa de marca, vacaciones costosas. Mamá solía decir que Patricia vivía como si el dinero creciera en los árboles. Yo, por mi parte, trabajaba como bibliotecario en la universidad local. Un trabajo que Patricia consideraba de fracasados porque no pagaba mucho. Lo que ella no sabía era que había elegido ese trabajo específicamente porque me daba tiempo libre para dedicarme a lo que realmente me apasionaba, la investigación histórica y genealógica. Durante los últimos 15 años, había estado rastreando la historia de nuestra familia y, más importante, documentando meticulosamente todas las propiedades y herencias que habían pasado por generaciones. Mamá había heredado más de lo que Patricia imaginaba, pero ella nunca tuvo paciencia para revisar documentos antiguos o escuchar historias familiares. ¿Para qué quieres saber de tatarabuelos muertos?, me decía Patricia con desdén. El pasado no paga las cuentas. Lo que Patricia no sabía era que mamá había estado al tanto de mi investigación genealógica. Durante años, ella y yo pasamos tardes enteras revisando cajas de documentos familiares, cartas, testamentos antiguos y escrituras. Mamá había quedado fascinada al descubrir que nuestra familia tenía propiedades y derechos que se habían perdido en el tiempo. «Mijo», me dijo un día, «tu hermana siempre ha pensado que eres el fracasado porque no ganas tanto dinero como ella. Pero tú eres el que realmente entiende el valor de nuestra herencia familiar». Después del funeral, Patricia tomó control inmediato de los asuntos de mamá. Se mudó a la casa familiar y comenzó a hacer planes para venderla. «Esta casa vieja vale mucho dinero», me dijo durante una de nuestras pocas conversaciones. «En esta zona premium, puedo conseguir fácilmente $800,000. Será un buen nido de huevos para mi retiro». «¿Y qué hay de los otros documentos de mamá?», le pregunté. «Los papeles históricos, las escrituras antiguas». «¿Papeles viejos? Por favor, Daniel. Nadie quiere documentos polvorientos. Yo me encargo de lo importante, la propiedad real». Durante meses, traté de hablar con Patricia sobre la importancia de revisar completamente todos los documentos de la herencia. Pero ella estaba obsesionada con la venta rápida. «Mamá siempre decía que tú eras el intelectual de la familia», me decía con sarcasmo. «Pero ser intelectual no paga la renta. Yo soy la que tiene experiencia en bienes raíces». Lo que Patricia no sabía era que mamá y yo habíamos pasado 2 años trabajando con un abogado especializado en herencias históricas. Habíamos descubierto que nuestra propiedad familiar era solo la punta del iceberg. Nuestro tatarabuelo había sido dueño de extensos terrenos en lo que ahora era el centro histórico de la ciudad. Cuando murió en 1923, esas propiedades habían sido perdidas debido a falta de documentación adecuada y disputas familiares. Pero yo había logrado rastrear toda la cadena de título. Más importante aún, había descubierto que el gobierno municipal había expropiado 3 de esas propiedades en los años 70 para construir un centro comercial y un complejo de oficinas. Por ley, cuando el gobierno expropia propiedades privadas, debe compensar a los herederos legítimos, incluso décadas después si se descubre documentación válida. Durante 2 años, mamá y yo trabajamos con abogados para establecer nuestra reclamación legal. El caso era sólido, teníamos toda la documentación original, los certificados de defunción, los registros matrimoniales y, más importante, las escrituras originales firmadas por el tatarabuelo. «Mijo», me había dicho mamá un mes antes de morir, «cuando yo me vaya, Patricia va a querer vender la casa inmediatamente. Pero asegúrate de que lea el testamento completo antes de hacer cualquier cosa estúpida». El testamento que mamá había redactado era una obra maestra legal. En las primeras páginas, parecía un documento estándar: la casa familiar para Patricia, algunos objetos personales para mí, las cuentas bancarias divididas equitativamente. Patricia había leído hasta ahí y había asumido que eso era todo. Pero en la página 15 comenzaba la sección que realmente importaba.
Mamá había detallado meticulosamente toda la investigación genealógica, había listado las propiedades históricas recuperadas y había establecido que, dado que yo había hecho todo el trabajo de investigación, yo recibiría el 100% de cualquier compensación gubernamental por las propiedades expropiadas. La compensación que habíamos calculado, basada en el valor actual de los terrenos expropiados, era de aproximadamente $12 millones. Durante meses después del funeral, traté de que Patricia se sentara conmigo a revisar completamente el testamento. Pero ella estaba demasiado ocupada organizando la venta de la casa para prestar atención a detalles menores. Daniel, déjate de tonterías con papeles viejos, me decía. La realidad es que esta casa vale $800,000 y eso es lo que importa. Finalmente, la semana pasada, Patricia encontró un comprador dispuesto a pagar su precio completo. Estaba eufórica. Por fin, me dijo por teléfono. Firmo mañana y tendré el dinero en el banco para el viernes. Patricia, en serio necesitamos hablar antes de que hagas esto. Hay cosas en el testamento que no has revisado. ¿Qué cosas? Ya leí todo lo importante. La casa es mía. Punto final. Leíste las páginas 15 a 23. ¿Para qué? Esas son solo tonterías legales. Lo importante está en las primeras páginas. Esa mañana, mientras Patricia firmaba los documentos de venta, recibí una llamada del abogado de herencias históricas. Daniel, tengo excelentes noticias. El gobierno municipal aprobó oficialmente nuestra reclamación. La compensación total es de $12.3 millones. Podemos proceder con el pago la próxima semana. Perfecto, le dije. Mi hermana acaba de vender la casa familiar por $800,000 sin revisar el testamento completo. ¿Sin revisar? Oh, esto va a ser interesante. A las 3 de la tarde, Patricia me llamó, eufórica. Ya vendí la casa de mamá por $800,000. Se burló por teléfono. ¿Adivina qué? No te toca nada porque siempre fuiste el fracaso. Patricia, en serio, necesitas revisar. No, tú necesitas aceptar que yo soy la exitosa de la familia, continuó gritando. Mientras tú perdías el tiempo con libros viejos, yo construí una carrera real. Este dinero es mi recompensa por ser la responsable. Patricia. Siempre fuiste el fracaso y siempre lo serás. Colgó riéndose. Me quedé sentado durante unos minutos, sintiendo una mezcla de tristeza y resignación. Mamá había esperado que Patricia madurara lo suficiente para valorar la historia familiar, pero evidentemente eso no había pasado. Sonreí y le envié un mensaje de texto. Revisa el testamento completo, página 15. Luego agregué, el abogado de herencias históricas me llamó hoy. La reclamación gubernamental fue aprobada. No respondió inmediatamente, así que envié otro mensaje. Mamá y yo trabajamos 2 años en esto. Los documentos están en su escritorio. ¿Y el dinero? Ya fue transferido a su cuenta personal esta tarde. Sonreí por primera vez en toda la conversación. Perfecto. Entonces cuando lleguen a París y traten de usar esa tarjeta, van a tener una sorpresa interesante. Luis me miró confundido. Congelé todas las cuentas asociadas con ese dinero hace 10 minutos, expliqué. Y presenté cargos por fraude bancario. Interpol ya tiene sus nombres y fotos. ¿Interpol? Luis, cuando falsificas documentos de una institución financiera internacional, automáticamente se convierte en un caso federal. Y cuando intentas usar dinero fraudulento para viajar internacionalmente, se convierte en un caso de Interpol. El color había regresado completamente del rostro de Luis. ¿Qué? ¿Qué va a pasar con ellos? Eso depende de qué tan rápido los encuentren en el aeropuerto. Como si hubiera sido sincronizado perfectamente, mi teléfono sonó. Señor Morales, era Carmen nuevamente. Tengo noticias sobre la situación. Dime. Patricia Morales y Ricardo Mendoza fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace 5 minutos. Intentaron usar tarjetas de crédito vinculadas a fondos fraudulentos para comprar boletos de primera clase a París. Y la tarjeta fue rechazada inmediatamente, y cuando seguridad del aeropuerto verificó sus identidades, encontraron las alertas de Interpol. Están siendo procesados ahora mismo. Perfecto. ¿Algo más?
Sí, señor. Patricia Morales está pidiendo hacer una llamada telefónica. Dice que quiere hablar con su esposo Eduardo para que arregle este malentendido. Punto. Me reí genuinamente por primera vez en meses. Dile que Eduardo Morales, presidente del Banco Central de México, estará encantado de testificar en su juicio por fraude. Colgué y me volví hacia Luis, quien parecía estar procesando lentamente toda la información. Señor Morales, dijo finalmente, ¿qué va a pasar conmigo? Yo cometí errores graves en el protocolo. Luis, trabajas para mí desde hace 4 años. Has sido un empleado ejemplar hasta hoy. Esto va a ser una lección muy cara pero muy valiosa sobre la importancia de seguir los protocolos bancarios sin excepción. ¿No voy a ser despedido? Vas a ser suspendido sin goce de sueldo durante 2 semanas mientras revisamos todos los procedimientos de seguridad. Y vas a tomar un curso intensivo sobre detección de fraude. Pero no vas a ser despedido. Luis suspiró con alivio. Gracias, señor. Esto nunca volverá a pasar. Lo sé, porque ahora sabes que nunca se puede estar demasiado seguro sobre la identidad de las personas, ¿verdad? Después de que Luis se fue, me senté en mi sala, mirando las maletas que Patricia había dejado en su prisa por escapar. Dentro encontré documentos que confirmaban que había estado planeando esto durante al menos 3 meses. Había estado liquidando discretamente cuentas conjuntas, vendiendo joyas que yo le había regalado, e incluso había intentado falsificar documentos para vender mi auto. Mi teléfono sonó una vez más. Señor Morales. Era una voz que no reconocí. Sí. Soy el detective Marco Ruiz de la Policía Federal. Estoy llamando sobre el caso de Patricia Morales. Ella dice que usted puede confirmar que tenía permiso para usar los fondos bancarios. Detective, Patricia Morales falsificó mi firma en documentos bancarios para robar 800,000 pesos. Tengo grabaciones donde admite haber cometido fraude. ¿Necesita que vaya a la estación a presentar una declaración formal? Hubo una pausa. Señor, usted es realmente el presidente del Banco Central. ¿Quiere que le transfiera a mi asistente para que confirme mi identidad? No será necesario, señor. Ya verificamos su información con el banco. Patricia Morales sigue insistiendo en que esto es un malentendido marital. Detective, durante 8 años mantuve mi verdadera identidad profesional en secreto porque quería estar seguro de que mi esposa me amaba genuinamente. Hoy descubrí que no solo no me amaba, sino que estuvo dispuesta a cometer fraude federal para financiar su escape con su amante. Entiendo, señor. ¿Está dispuesto a proceder con los cargos completos? Completamente. 3 días después, recibí una llamada desde la prisión. Eduardo. La voz de Patricia sonaba completamente diferente. Asustada. Quebrada. Hola, Patricia. Eduardo, esto es un malentendido terrible. Yo nunca quise hacerte daño. Solo estaba confundida. Ricardo me manipuló. Él me dijo que tú nunca me valorarías verdaderamente. ¿Y la solución era robar 800,000 pesos del banco? Yo no sabía que era tu banco. Pensé que eras solo un consultor. ¿Cómo iba a saber que eras el presidente de la institución financiera más grande del país? Esa es exactamente la razón por la que mantuve mi identidad en secreto, Patricia. Quería estar seguro de que me amaras por quien era como persona, no por mi dinero. Hubo un silencio largo. Eduardo, por favor. Podemos arreglar esto. Voy a devolver todo el dinero. Voy a terminar con Ricardo. Podemos empezar de nuevo. Patricia, falsificaste documentos federales. Cometiste fraude bancario. Intentaste huir del país con dinero robado. Esto ya no es un problema marital. Es un problema legal. Pero soy tu esposa. Eras mi esposa. Los papeles de divorcio ya fueron presentados. Y considerando que cometiste fraude durante nuestro matrimonio, tengo derecho a mantener todos los activos matrimoniales. ¿Todo? Todo. La casa, las cuentas conjuntas, las inversiones. Todo estaba técnicamente a mi nombre de todas formas. Eduardo, por favor. Patricia, durante 8 años tuviste la oportunidad de conocer al verdadero Eduardo Morales. Elegiste en su lugar juzgarme por lo que pensabas que era mi estatus financiero. Y cuando pensaste que podías aprovecharte de mí,
No dudaste en cometer un crimen federal. Yo te amaba. No, Patricia. Amabas la idea de tener seguridad económica. Cuando pensaste que podías conseguir más dinero con Ricardo, no dudaste en traicionarme. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a cumplir tu sentencia por fraude. Y cuando salgas, vas a tener que reconstruir tu vida completamente. Sin mi ayuda. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi oficina en el piso 32 del Banco Central. La ciudad se extendía debajo de mí, llena de posibilidades y oportunidades. Por primera vez en 8 años, me sentía completamente libre. 6 meses después, Patricia fue sentenciada a 3 años de prisión por fraude bancario. Ricardo recibió 2 años como cómplice. Luis Hernández completó su entrenamiento adicional y ahora dirige nuestro Programa Nacional de Prevención de Fraudes. Y yo, finalmente, decidí que era hora de ser abierto sobre quién realmente era. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque había aprendido que la verdad, aunque complicada, siempre es mejor que vivir una mentira. La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos exactamente las lecciones que necesitamos aprender, justo cuando más las necesitamos.